Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, de Mariano Tursi. Capítulo 4. Encima de los estados. En el Parlamento del Hombre, la Federación del Mundo. Allí, el sentido común de la mayoría mantendrá un incómodo reino en pavor, y la amable tierra dormitará, arropada en la ley universal. Alfred Lord Tennyson, Locksley Hall. Punto número 16. ¿Qué son las instituciones internacionales? Las instituciones internacionales pueden comprenderse en una doble dimensión: instrumentos y actores. Son las reglas que gobiernan la política mundial y también las organizaciones que sostienen esas reglas en la práctica. Hay instituciones más formales o más informales. El conjunto crea una estructura de incentivos, costos, valores y significados que definen los comportamientos esperables y aceptables en el ámbito internacional. Desde 1945 es la primera vez en la historia que se construye un orden mundial regido por instituciones. Instituciones internacionales, formales, OIG, organizaciones internacionales gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, y las informales. Dentro de las instituciones formales tenemos globales, como la ONU o el Fondo Monetario Internacional, regionales, como la Unión Europea, el CELAC o el ASEAN, y funcionales, como la OPEP y la OMS. Dentro de las instituciones informales, contamos con redes personales de lealtad y organización, como Guanxi Chino. Las instituciones internacionales más formales y visibles son los organismos internacionales. También se los denomina organizaciones internacionales gubernamentales u organizaciones intergubernamentales, OIG. Entre los casos más conocidos de OIG están la ONU, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, OMC. Desde una perspectiva instrumental, los estados delegan en las OIG formales el cumplimiento de tareas técnicas que en el agregado cimentan el orden internacional. La organización burocrática permite imponer lo que el sociólogo Max Weber denominaba dominación racional, basada no en el carisma del líder, sino en una estructura administrativa que opera según la división funcional de tareas. La autoridad está en las reglas, y la legitimidad de las OIG radica precisamente en que las ejecutan sin intereses particulares. Por eso muchas veces son criticadas, se las acusa de hipócritas o ineficientes, de crear privilegios para sus empleados, o constituir, consciente o inconscientemente, un instrumento de la dominación de los poderosos,
una instancia de preservación del statu quo. ¿Sabías que el Anuario de Organizaciones Internacionales 2016 cuenta 32.000 instituciones activas gubernamentales y no gubernamentales? Las OIG tienen 3 impactos sobre el orden mundial. Facilitan la cooperación y la coordinación. Regularizan las interacciones haciéndolas frecuentes y reiteradas a través de las burocracias, normas y procedimientos. Las OIG hacen más fácil la coordinación de acciones entre los estados y el diálogo estructurado entre las naciones, aumentando la credibilidad de los compromisos. Los estados saben, dentro de una banda amplia de opciones, qué pueden hacer y qué no. Conocen los premios y castigos que corresponden al acatamiento y a la transgresión. El flujo de información dentro de las instituciones internacionales visibiliza las intenciones de los estados de forma más fácil y evidente. Se reducen las fallas de percepción y los errores de comunicación. Como consecuencia, las expectativas se hacen más claras. Los estados tienen un interés en mantener una reputación como accionistas responsables del sistema internacional institucionalizado. Ese interés es material. El acceso a ayuda humanitaria o fondos de cooperación científico-tecnológica y también inmaterial, la reputación. Como dice el aviso de una conocida tarjeta de crédito, pertenecer tiene sus privilegios. La tragedia de los comunes. Hay un grupo de pastores que utiliza pasturas de propiedad colectiva para sus ovejas. Cada pastor piensa que puede añadir una oveja más y que el impacto de un solo animal apenas afectará la capacidad de recuperación del suelo. Pero todos los demás pastores piensan lo mismo. La suma de esos deterioros individuales imperceptibles se vuelve perceptible. Se arruinan los pastos para todos. Mueren de hambre las ovejas y más tarde los pastores. Moderan la conducta de los estados. Al estabilizarse las expectativas, la competencia por el poder y la persecución de los intereses nacionales se templan. Los estados encuentran así un ámbito diferente para resolver sus disputas en el que aplican recursos que necesariamente no son militares. Por ejemplo, el diferendo territorial por las islas Spratly que mantienen China y Filipinas solo podría resolverse por diplomacia o fuerza entre Pekín y Manila. Sin embargo, la existencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar habilita otra vía institucional que es multilateral y no bilateral y que depende de principios codificados más que de poderes desplegados. Las OIG no eliminan el conflicto, sino que idealmente previenen que escale hasta combate. Se puede hacer mucho con la diplomacia, pero desde luego se puede hacer mucho más si la diplomacia está respaldada por la fuerza. Kofi Annan. Proveen bienes públicos globales. A diferencia de los bienes privados, los bienes públicos tienen carácter compartido. Benefician a todos los estados, pero no pueden ser apropiados exclusivamente por ninguno. Cuidado de la capa de ozono, resguardo de los ecosistemas oceánicos, resguardo en alta mar, protección de la biodiversidad, seguridad sanitaria internacional, gobernanza global. Un ejemplo son las metas de reducción de emisiones de carbono. Cada país piensa que su accionar no influye, es decir, que no reducir las emisiones no afectará el resultado final. Lo cierto es que así se generó un agujero en la capa de ozono. Individualmente, no hay incentivo para mantener los bienes públicos. Por el contrario, requieren compromisos, acuerdos y reglas que trasciendan las fronteras nacionales,
y las OIG son la instancia de coordinación más efectiva para alcanzarlos. Las normas informales son expectativas colectivas compartidas sobre el comportamiento, que influyen en la conducta de un modo no formal o estructurado. Aunque no cuentan con capacidad punitiva efectiva, las instituciones informales fortalecen la credibilidad y el compromiso necesarios para la acción colectiva. A través de una mayor transparencia, funcionan como instancias de monitoreo mutuo que reducen la probabilidad de incumplimiento y el beneficio del engaño. Podemos argumentar que no alcanza, que regímenes sin zanahorias o garrotes no sirven para nada. Pero eso sería negar que estas normas informales también existen. Que no siempre se respetan, es cierto. Que muchas veces son excusas o fachadas para disimular el verdadero interés de los poderosos, desde ya, pero existen. En los 70 años que han transcurrido desde la creación de la ONU, la organización ha desilusionado muchas veces, y por mucho, las expectativas iniciales. Eso constituye una expresión contundente de las enormes dificultades del sistema internacional para hacer frente a las catástrofes de nuestro mundo. Los mayores desafíos que encuentra el mundo de hoy no pueden ser resueltos por las instancias estatales o intergubernamentales exclusivamente. Cada vez es más necesaria la dimensión transnacional para responder a desafíos como el cambio climático, la trata de personas, la proliferación nuclear, las pandemias o la pobreza. Es allí donde los regímenes internacionales cobran importancia, no por el poder relativo que tengan de imponerse sobre otros actores, sino por el lugar estratégico en el que se encuentran ubicados. Las normas informales. Un interesante ejemplo de las instituciones informales es el Guanxi, chino, clave para comprender cómo funciona la potencia ascendente del siglo XXI. Buscar la explicación de la política exterior china en las instituciones del Estado o en el organigrama del Partido Comunista pierde una dimensión fundamental, aunque informal, que mantiene al régimen unido. Guanxi significa literalmente conexión social, una red que implica obligaciones con el círculo de conexiones. En el modelo de organización china, las relaciones sociales se difunden de forma concéntrica desde el individuo hacia su familia, su pueblo o aldea, su provincia, su grupo de trabajo y su nación. El resultado es una acumulación de conexiones personales y relaciones sociales que crean una red. Cada conexión individual puede implicar favores especiales. Guanxi debe entenderse en conjunto con Renqing, reciprocidad, y Xingyong, confianza, tanto a la hora de realizar transacciones comerciales como negociaciones políticas o promociones militares. La interdependencia global hace que el mundo se parezca cada vez menos a una pirámide, como fue históricamente. En el mundo piramidal de la jerarquía, lo importante es ocupar la cima, y en la cima solamente puede haber uno. Pero a medida que la interdependencia hace que el mundo se parezca cada vez más a una red, lo importante no es ocupar la cima, sino el centro, constituirse en el nodo principal por el cual fluyen los recursos, desde la información hasta el poder. En pocas palabras, un orden mundial mediado por organizaciones internacionales gubernamentales es una relativa novedad en la historia de los asuntos globales. Punto 17. Estados y organizaciones intergubernamentales. ¿Por qué los estados obedecen la normativa internacional de las organizaciones intergubernamentales la mayor parte del tiempo? Las interacciones en el orden mundial contemporáneo se encuentran en gran medida regladas,
desde normas para actividades diarias como comercio, finanzas y turismo, hasta leyes sobre migración, conducta en la guerra y tratamiento de prisioneros. Parte del desorden mundial actual se debe a que diferentes potencias tienen ideas muy distintas acerca de la validez de esas reglas. ¿Por qué los estados-nación crean o participan de instituciones? ¿Qué lleva a que un monopolio legítimo de la fuerza acepte autoridades sin poder de fuego? ¿Por qué se atan a compromisos normativos, financieros y hasta militares que muchas veces van en contra de lo que el interés nacional dictaría? Las instituciones internacionales limitan la libertad de acción de los estados y la soberanía de sus decisiones. Por ejemplo, existen tratados internacionales que tienen rango constitucional, instancias de arbitraje fuera de los tribunales nacionales, cortes internacionales. También las organizaciones intergubernamentales pueden fijar la agenda y forzar políticas públicas nacionales, como fue el caso del Fondo Monetario Internacional, FMI, durante la década de 1990, bajo el llamado Consenso de Washington. Las políticas macroeconómicas, aplicadas en países latinoamericanos o de Europa del Este, fueron mayormente recetadas, aprobadas, importadas, en base a lo imperante dentro de las instituciones internacionales. Estemos o no de acuerdo con este tipo de políticas, es imposible negar el peso determinante que pueden llegar a tener las instituciones internacionales sobre las decisiones nacionales. ¿Sabías que en la ONU hay 85 organizaciones intergubernamentales, observadoras, desde la Corte Penal Internacional a la Soberana Orden de Malta? Para las visiones liberales, este proceso se da en función del autointerés de los estados. Todos se benefician de vivir en un mundo ordenado, en el que hay expectativas generales sobre el comportamiento de otros estados y división funcional multilateral de tareas. Para el realismo también, pero de un modo instrumental. Es decir, no tiene una convicción profunda en el respeto por usos, costumbres o normativas. Saben que la idea de una comunidad global de actores o unidad de valores se resquebrajará cuando las demandas de las OIG entren en conflicto con las necesidades de los estados. Lo cierto es que si las instituciones van en sintonía con los intereses nacionales, entonces son un formidable instrumento para el avance de objetivos de política exterior. La moralidad de la ONU. Durante el último genocidio del siglo XX en Ruanda, entre 800,000 y 1,000,000 de personas fueron asesinadas. La inacción estadounidense llevó a una dura crítica al presidente Clinton y a una fuerte denuncia de la ONU como títere de los poderosos. Intervenía en los Balcanes, pero evitaba deliberadamente utilizar la palabra genocidio para el país africano. La institucionalidad internacional se objetaba por hipócrita. Cuando en 2003 George W. Bush decidió directamente invadir Irak sin esperar el respaldo de la ONU, quienes antes denunciaban el doble estándar ahora se desesperaban ante el descarte de todo estándar. Pedían por favor por la ONU. El doblez del hipócrita es lo mejor a lo que se puede aspirar en política internacional. En el reverso de la moneda no está la decencia del coherente, sino la impunidad del cínico. Cualquier OIG da a los estados una apariencia de mayor legitimidad, consenso y capacidad. Esto es lo que notaron también las cancillerías de los estados miembros del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las políticas exteriores brasileña, rusa, india, china y sudafricana llegaron a la conclusión
de que impulsar, mantener y hasta ampliar un bloque como el BRICS servía a sus intereses diplomáticos. Brasilia, Moscú, Nueva Delhi, Pekín y Pretoria. Además de la capital ejecutiva, Sudáfrica tiene otras 2 capitales, Ciudad del Cabo, la legislativa, y Bloemfontein, la judicial. Percibieron en algún momento que el BRICS sería una plataforma útil de proyección internacional de sus propias estrategias externas. Las instituciones internacionales permiten a los estados proponer de modo multilateral lo que de otro modo buscarían imponer de modo unilateral. Las OIG son a la vez un aparato institucional y una relación social. La parte institucional es la burocrática, el edificio, los empleados, las reuniones periódicas, el ámbito, el lugar. Pero todo eso que se ve está sostenido por algo que no se ve. Las OIG son también expresión de la hegemonía global. Los marxistas, por su parte, critican o denuncian que las OIG sostienen el modo de producción u orden económico imperante, a la vez que protegen la distribución de poder que favorece al Estado que domina el sistema. Para ellos, todo el entramado institucional global está imbuido del liberalismo económico y político y responde a los intereses de los estados capitalistas occidentales, al reproducir la misma lógica de expoliación centro-periferia. Ayer Compañía Británica de las Indias Orientales, hoy Banco Mundial. El constructivismo alerta sobre el rol de las OIG para que los estados internalicen normas, cambien sus preferencias y modifiquen sus comportamientos. La realidad es que cuando un estado-nación alcanza el estatus de superpotencia, se minimiza la competencia por el poder. La estabilidad hegemónica permite la organización de todo el sistema, la traducción de la superioridad económica, política, militar y hasta cultural en orden internacional. La Pax Romana, la Pax Británica y la Pax Americana expresaron la condición hegemónica de los imperios romano, de Gran Bretaña y de Estados Unidos respectivamente, por medio de normas universales e institucionales. Esas normas funcionan como reglas generales de comportamiento para el sistema y sus unidades integrantes, ya sean colonias, estados u organizaciones no gubernamentales que actúan a través de las fronteras nacionales. ¿Por qué los estados poderosos imponen su poder a través de instituciones? Porque el costo de hacerlo es bajo. La forma más directa de imponer la voluntad que tiene un Estado es a través de su fuerza, obligando directamente mediante el uso de la superioridad militar. Es la forma más directa, pero también es la más onerosa. Cuesta vidas humanas, recursos materiales y la puesta en duda permanente de la legitimidad. Por eso, mejor que reprimir es amenazar. La amenaza obliga sin aplicar una represión directa, y todavía mejor que reprimir o que amenazar es institucionalizar, es decir, crear el sistema de reglas dentro del cual se define lo que está bien, ergo premiable, y lo que está mal, ergo reprimible. El orden mundial, sin embargo, no es solo la historia de los poderosos creando instituciones para dominar. La Liga de las Naciones está bien cuando gritan los gorriones, pero no cuando se pelean las águilas. Benito Mussolini. Después de la Primera Guerra Mundial, fue creada la Liga de las Naciones como un intento de sistematizar la interacción estatal y de facilitar la mediación con miras a evitar el conflicto internacional, pero resultó demasiado débil.
Conflictos internos en estados importantes socavaron su capacidad y legitimidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de los méritos del presidente Woodrow Wilson, uno de los propulsores de concebir un organismo internacional que trabajase por la paz y la seguridad colectiva, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país, Henry Cabot Lodge, encabezó la oposición porque creía que la Liga comprometería a su país a una costosa organización que reduciría la capacidad nacional de defender sus propios intereses. Al término de la Segunda Guerra Mundial, fue creada la Organización de las Naciones Unidas con mayor poder y representatividad. No obstante, la Guerra Fría impidió su eficacia durante muchos años. Tras el fin de la Guerra Fría, la ONU ha asumido funciones ampliadas, evidenciando que su propósito ya no es solo reducir los conflictos entre los estados, sino también hacerse cargo de conflictos dentro de ellos. Para los estados con menos poder en el sistema, las OIG son el único medio con el que cuentan para restringir al menos un poco al fuerte, al poderoso, como le sucedía a los liliputienses con Gulliver, incluso sin el visto bueno del fuerte. Por ejemplo, en noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro, a pesar del voto negativo de Israel. Económicamente, Israel es 23 veces superior a Palestina. Para octubre de 2016, el Producto Interno Bruto israelí era de $296,000 millones frente a los $12,000 millones de Palestina, Franja Occidental y Gaza. Militarmente, Tel Aviv gasta en defensa 15 veces más que la Autoridad Nacional Palestina, $15.6 mil millones, pero aún así no logró imponerse en la votación. La interacción mediada por reglas e instituciones reduce las asimetrías o diferencias de poder. En la Asamblea General de la ONU, Nauru y Palau tuvieron el mismo peso en su voto negativo que Israel y Estados Unidos. Aunque no siempre funcione, la interacción internacional en el marco de instituciones es preferible a la interacción con el poderoso sin ninguna mediación. En pocas palabras, estados poderosos y estados débiles tienen motivaciones especiales para pertenecer a un orden mundial institucionalizado por OIGs. Punto 18. Las OIG regionales. Además de las OIG globales, existen las de naturaleza regional, como la Unión Europea, el Mercosur, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, la Liga Árabe, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Africana, que no tienen pretensión de generar un orden mundial uniforme que se maneje con reglas y procedimientos homogéneos. Su ámbito de aplicación son las regiones. También existen los organismos especializados funcionales, como la Agencia Internacional de Energía, IEA, o la Organización Mundial de la Salud, OMS. La red internacional de OIG es compleja. Dentro de las organizaciones globales existe una gran diversidad. Por ejemplo, hay 19 agencias especializadas separadas, pero formalmente afiliadas a las Naciones Unidas, como el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. También hay OIG exclusivas de ámbitos regionales, e incluso dentro del ámbito regional pueden convivir distintas organizaciones. Convivencia de organizaciones. Si miramos el caso de América Latina, sus principales OIG incluyen la Organización de Estados Americanos, OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
CELAC, el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El conjunto se complementa y superpone. La OEA excluye a Cuba, mientras que la CELAC la incluye, pero excluye a Estados Unidos y Canadá. Las OIG son el resultado de procesos de integración que varían en intensidad y profundidad. Económicamente, se avanza desde acuerdos comerciales preferenciales, Acuerdo Transpacífico, TPP, áreas de libre comercio, NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México, uniones aduaneras, Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, GCC, mercados comunes, el Mercosur, y uniones económicas, la Unión Europea. Políticamente, también existen diferentes grados de integración, desde interlocución, coordinación, acordar posiciones aunque no sean las mismas, concertación, que las posiciones sean las mismas o al menos converjan, asociación específica, asociación amplia, hasta integración política plena, federación. ¿Sabías que existen más de 270 tratados comerciales en el mundo que cubren más de la mitad del comercio global? La frustración en las negociaciones a nivel multilateral contribuyó al aumento de las negociaciones comerciales bilaterales y regionales, que crecieron rápidamente en los últimos años. Es más simple y políticamente menos costoso lograr el acceso a mercados de forma bilateral. Los tratados comerciales bilaterales tienen muchas ventajas individuales, como lo atestigua la estrategia externa comercial de países como Chile o Singapur. Pero, a nivel agregado, la proliferación generó una superposición y entrelazamiento que formó un verdadero plato de fideos, spaghetti bowl, de normativas en competencia o franca contradicción. América Latina, por ejemplo, participa en más de 70 tratados bilaterales que afectan de formas diferenciales a personas, empresas y países. Aunque pueden complementar el sistema comercial multilateral, los bloques regionales pueden también obstaculizar el libre comercio, stumbling blocks, en lugar de ser las piedras que allanen el camino hacia él, building blocks. Hay grandes cuestiones que solo pueden abordarse de una manera eficiente en el contexto multilateral. Esto se expone en el caso de la OMC, que tiene 160 miembros que representan el 98% del comercio mundial. Las exportaciones mundiales han crecido 35 veces desde la Segunda Guerra Mundial, en gran parte gracias a la reducción en las tarifas promedio del 10% al 4% bajo el patrocinio de un sistema multilateral de comercio gobernado por la OMC. El efecto se observa comparando la crisis financiera de 2008-2009 con la de 1929. En la década del 30, librados por sí mismos, los gobiernos respondieron alzando barreras comerciales internacionales. Alzando barreras comerciales nacionales, lo que resultó en una espiral de medidas proteccionistas. Entre 1929 y 1933, las represalias comerciales redujeron 2/3 del comercio mundial. En 2008, en contraste, el valor del comercio mundial cayó solo una fracción de la observada en la década del 30 y se recuperó más rápidamente que en aquel entonces. En lugar de crear pánico y proteccionismo, el sistema multilateral garantizó el diálogo y la moderación. La instancia supranacional
aseguró a los gobiernos que estaban sujetos a normas y obligaciones comunes a todos. Los compromisos buscados por instituciones como el G20, la OMC y el FMI intentaron generar la confianza de que los demás iban a jugar por las reglas también, desincentivando cualquier acción unilateral. Ambas fueron crisis financieras, pero en el caso de 2008-2009, las OIG moderaron los efectos para que no se convirtiera en catástrofe económica o confrontación militar. No soy africano por haber nacido en África. Soy africano porque África nació en mí. Kwame Nkrumah. El universo de las OIG se complementa finalmente con las organizaciones de índole funcional, es decir, las que se concentran en áreas temáticas específicas, como por ejemplo la Agencia Internacional de Energía y la OMC. A la vez de funcionales, pueden ser regionales, como sucede con la Organización Panamericana de la Salud, PAHO, que es técnica focalizada en el área salud, y regional, circunscripta al continente americano. Lo mismo ocurre con una de las más nuevas en el sistema, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB, que inició sus operaciones en 2016. Las OIG funcionales pueden ser más bien políticas, como la OPEP o la OMC, o puramente técnicas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, OIPM. Este tipo de OIG cobró mayor relevancia desde la década de 1970, cuando se evidenció el aumento de la interdependencia global en áreas como transporte, comunicaciones, comercio y salud. La existencia de estas organizaciones es un reconocimiento explícito por parte de los gobiernos de que se requiere cada vez más una cooperación que trascienda fronteras para resolver los desafíos humanitarios, energéticos y comerciales que afrontamos en conjunto. Las hermanas emergentes. Hoy los analistas de energía estiman que la industria petrolera mundial está crecientemente en manos de la OPEP y las compañías petroleras estatales en economías emergentes. Entre las 25 más grandes se cuentan Saudi Aramco, en Arabia Saudita, Gazprom, en Rusia, Compañía Nacional Iraní de Petróleo, en Irán, Petrochina, en China, Pemex, México, Compañía del Petróleo de Kuwait, KOK, en Kuwait, Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, ADNOC, en Emiratos Árabes Unidos, Petrobras, en Brasil, Rosneft, en Rusia, Petróleos de Qatar, en Qatar, Lukoil, en Rusia, PDVSA, en Venezuela, Sinopec, China, Compañía Petrolera Nacional Nigeriana, NNPC, en Nigeria, y Petronas, en Malasia. No obstante, más allá de estas organizaciones, la toma de decisiones está siempre marcada por los estados. Las funciones técnicas quedan supeditadas al campo de la política, los intereses y el poder. Un ejemplo es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que nació en 1960 en Bagdad para contrarrestar la posición dominante de las 7 hermanas del mundo petrolero, que controlaban cerca del 85% de las reservas mundiales de crudo. La estadounidense Standard Oil of California
Gulf Oil Corporation, Texaco, las tres hoy Chevron, Standard Oil of New Jersey y Standard Oil of New York, ambas hoy ExxonMobil, la holandesa Royal Dutch Shell y la inglesa Anglo-Iranian Oil Company, hoy BP. Como las empresas fijaban los precios de referencia, esto determinaba un pago artificialmente bajo de regalías e impuestos a los países poseedores del recurso petrolero. Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela constituyeron la OPEP con tres objetivos fundamentales: estabilidad económica, mayor participación en las decisiones de producción de las compañías y criterios transparentes en la fijación de precios. Pero con la escalada militar del conflicto palestino-israelí y frente al apoyo de Occidente a Israel durante la guerra de Yom Kippur en 1973, la OPEP impuso un embargo a la exportación de crudo a Estados Unidos, utilizando este poder y esta organización como un arma política. Este bloqueo, sin embargo, solo duró unos meses. Luego los precios del petróleo se triplicaron, lo que desató la crisis económica de 1974 y 1975. Lo que había comenzado como una organización de naturaleza energética con el objeto de extraer una mayor renta económica, se convirtió en una institución geopolítica que transformó el oro negro en un arma de precisión. En pocas palabras, el conjunto global de OIG es amplio y complejo, con entrecruzamientos de áreas, geografías e intereses.